en una maquiladora. Y me invitaron a predicar, es gente inconversa, es gente trabajadora, que llega a trabajar a ese lugar. Pero el dueño de la fábrica les dice, bueno, tienen dos opciones, ¿verdad? Si ustedes llegan a sentarse a oír la palabra de Dios, yo les voy a pagar esa hora, ¿verdad? Entonces, son más de 1000 personas que llegan a ese lugar. Y toda esa gente es inconversa, la gran mayoría. Y si usted los ve, están más atentos que cualquier congregación. Es muy poco el tiempo que tuve para predicar la palabra, solo prediqué como unos 20 minutos a la gente inconversa. Pero el hermano Baeza es el que me invitó, que él va todos los lunes ahí. Y me dice, yo no sé cómo lo hiciste, porque yo a cada rato los tengo que estar callando cuando estoy predicando o cuando alguien más está predicando. Pero es la primera vez que yo miro que están todos atentos. Es una evidencia pues que uno debe de saber predicarle a la persona inconversa, captar su atención, hacerlo de corazón e ir al grano. El mensaje evangelístico debe ser un mensaje corto. Debe de ser un mensaje, como ya lo hemos dicho, que no use un lenguaje muy cristiano. ¿Qué quiero decir con un lenguaje no muy cristiano? Por ejemplo, no se va a poner usted a hablar de Rebeca e Isaac, ¿verdad? Van a pensar que está hablando de los vecinos de ahí del barrio, ¿verdad? Tiene que usar palabras que vayan actualizadas a sus necesidades. Entonces, a veces se está rodeando y nunca se llega a los puntos claves. Me gozo porque ya hubieron 2 prácticas de esta clase, ¿verdad? Y eso debe de traer alegría a su corazón. ¿Trae alegría a su corazón? Mire lo que dice aquí en Lucas. Vamos a ver en Lucas capítulo 10. En el verso 17. Dice, los 70 regresaron con gozo, diciendo, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Vemos aquí el tiempo en el cual el Señor envió a los 70 discípulos a predicar la palabra. Pero no los envió solos, los envió con poder, los envió con respaldo, los envió con autoridad. Ahora, la Biblia dice que el que ministra de parte de Dios debe hacerlo en fe. Usted debe de creer que usted tiene el poder de Dios. Por supuesto que eso es, usted lo va a ir creyendo en la medida que usted se va sometiendo al Señor. En la medida que usted conoce al Señor, en la medida que usted ayuna, que usted ora, que usted se consagra, que usted se entrega, en esa medida usted va a ir creyéndole a Dios, que Dios lo va a respaldar a usted. Entonces, como esta es una clase para evangelistas, ¿verdad? Para los que, o evangelizadores, es importante entender eso,
Nuestras palabras tienen poder. Cristo dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu, ¿y qué? Y son vida. Son espíritu y son vida. Aunque muchas veces nosotros no podemos saber la profundidad de una palabra. Sin embargo, si sale de la boca de Dios y es transmitida por nuestros labios, esa palabra no va a regresar igual. Ahora, entendemos que cuando decimos que la palabra no regresa igual, es porque va a tener dos efectos. Es porque la gente no se va a quedar igual. Y no precisamente que va a estar a nuestro favor, sino muchas veces esa palabra va a estar en contra. O sea, lo que va a provocar en la persona no va a ser realmente tal vez lo que nosotros creíamos que iba a hacer, un arrepentimiento, una conversión, sino a veces lo que va a traer va a ser enojo, ¿verdad? Va a ser ira. Pero la persona no se va a quedar igual, si es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, yo pongo delante de ti la vida y también pongo la muerte. Entonces, nosotros lo que sí vamos a ver es que si la gente se queda igual, Dios no habló. O sea, porque la gente no puede quedarse igual. O se enoja, rechaza, o la recibe como palabra de Dios, ¿verdad? Pero no va a quedar igual. Ahora que he estado viajando, desde el último viaje que hice, que me fui 5 meses, cuando salí de aquí de Austin, el Señor me habló y me dijo, a toda congregación que vayas, tú le vas a ir a predicar. El primer mensaje que vayas a una congregación tiene que ser el mensaje de la salvación del lago de fuego. Entonces yo a veces ya me siento como Jonás. Porque ¿cuál era el mensaje de Jonás? No. Jonás no llegó a decirle que se arrepintieran los ninivitas, sino quería que se arrepintieran. Al contrario, Jonás llegó diciéndoles, mejor si no se arrepienten, pero de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Entonces, el mensaje evangelístico es un mensaje que casi no tiene mucha variación. Esa es una de las ventajas que hay. Pero el hecho que no haya variación, eso no quiere decir que Dios no siga hablando a través de esa persona que va a estar ministrando. O sea, para el que va a predicar, para el que va a transmitir la palabra, ese mensaje debe de ser nuevo cada vez, aunque diga lo mismo. O sea, debe de ponerse en la actitud de ser un instrumento de Dios. ¿Para qué? Para que no se oiga nada más como un cuento, como una narración, sino que sea algo vivo. Entonces, yo, por ejemplo, si llego a una iglesia ahora, por supuesto, esa es la orden que Dios me dio, a mí. ¿Por qué me la dio a mí? Porque yo me he dado cuenta ahora, hay cosas que Dios me manda a hacer a veces y no las entiendo hasta después. Me doy cuenta que hoy ya no se predica el arrepentimiento en las congregaciones. Pero eso hasta ahora lo estoy entendiendo. Usted sabe que cuando uno se mueve en su mundo, en su ámbito, uno cree que todos están recibiendo lo que uno está recibiendo, ¿verdad? Pero no es así. Entonces, hay muchos lugares, hermanos, donde ya no se está predicando acerca de la conversión y del arrepentimiento. Este domingo fui a predicar a una iglesia, me invitaron a predicar a una iglesia, ¿verdad? Y los pastores siempre se llevan una sorpresa conmigo, ¿verdad? Es una iglesia muy alegre y todo, o sea, todo muy alegre, ¿verdad? Aun cuando dicen, vamos a ofrendar, usted viera, hermano. Brincan, de veras, brincan,
O sea, un entusiasmo tremendo, tremendo. Y entonces el Señor a mí me puso a predicarles para que lloraran, fíjense. Y yo creo que de alguna manera el pastor logró captar un poco la situación. Les puse el ejemplo acerca de que a veces le pedimos a Dios que nos quebrante. Aquel canto famoso, ¿verdad? Quebranta mi vida, quebranta mi corazón, entrego mi voluntad a ti. Y yo les comentaba a los hermanos y les decía, imagínense una hormiga que le diga a un elefante que le dé un masaje. ¿Cómo quedaría? Ahora, imagínense que le diga que la quebrante. ¿Cómo quedaría todavía más? Si le da masaje la deja así toda aplastada, pero si deje que la quebrante, bueno, no deja nada, ¿verdad? Entonces le decía yo a los hermanos, no, usted debe de pedirle a Dios que lo quebrante, usted debe de quebrantarse, porque cuando Dios quebranta es para destrucción. Entonces el pastor pasa y dice, bueno, pues esta es una noche, esta es una mañana de llorar un poco, ¿verdad? Como que ya no le quedó mucha opción y luego pues canta ese canto ya a la manera que les enseñé, ¿verdad? Y Dios se movió de una manera muy especial, ¿verdad? Pero me he dado cuenta que realmente hoy se habla mucho de todas las bendiciones que Dios da, ¿verdad? Pero se ha olvidado la bendición más grande por la que Cristo vino a este mundo, ¿verdad? Porque el hombre, óigame bien, el hombre cuando pecó, no perdió las bendiciones materiales. Se quedó en el huerto. ¿Verdad que sí? Comió el fruto y ¿dónde siguió viviendo? En el huerto. Pero ¿qué viene a hacer Dios? Viene Dios y lo saca del huerto y maldice la tierra a donde lo manda. ¿Para qué? Para que a través del sufrimiento reconozca su condición de pecador delante de Dios. Entonces, si el huerto o la bendición material fuera la meta de Dios en nuestras vidas, simplemente Dios nos saca al hombre del huerto. Le dice, bueno, ya pecaste, estás así todo torcido, pero quédate viviendo aquí, en mi palacio. Bueno, imagínense, ahí todavía estuviéramos, bueno, sin enfermedades, o sea, situaciones tal vez económicas, sin esos problemas, pero tarde o temprano íbamos a morir, porque ya estaba decretado, el día que comas de ese árbol vas a morir, ¿no? Entonces, le iban a quitar el árbol de la vida. Entonces, ¿de qué serviría al hombre tenerlo todo? De hecho, hay hombres, hay seres humanos que lo tienen todo, menos la salvación eterna. Entonces, eso es lo que usted está llamado a presentar. Ahora, Dios puede usar otros métodos para que la gente abra su corazón, ¿verdad?, al mensaje de la salvación eterna. Pero el mensaje evangelizador, hermano, es liberación, ¿verdad?, del lago de fuego. Pero es interesante ver aquí en Lucas capítulo 10, verso 17, dice que los 70 regresaron con gozo. Estamos en Lucas 10. Fíjese cómo los mandó en el capítulo 10, dice, en el verso 1, dice que el Señor designó 70, unas versiones dicen 72, y los envió de dos en dos. Y luego en el verso 3 dice, los envió como corderos en medio de lobos. Eso lo vimos, ¿verdad?
Y luego le dice, no llevéis bolsa, no llevéis alforja, no llevéis sandalias, y a nadie saludéis por el camino. Entonces, todo eso ya lo vimos, ¿verdad? Se van, yo me imagino que iban con esa incertidumbre. Bueno, ¿qué va a pasar? No llevo dinero. ¿Qué va a pasar? No me voy a cambiar porque no llevo ropa. ¿Será que no se cambiaron en todo ese tiempo? ¿Será que se fueron en ayuno todo ese tiempo? ¿O será que tuvieron siempre donde dormir, siempre comer? ¿Verdad que sí? Si no, no hubieran regresado gozosos. No, tal vez sí, porque cuando uno conoce el corazón de Dios, hermano, y uno ama a Dios, lo material viene a un segundo plano. Ahora, ¿de qué se alegraban los discípulos? Y esto es algo tremendo. ¿De qué se alegraban? Regresemos al verso 17. Dice que se alegraban porque los demonios se les sujetaban. ¿Habrán demonios todavía el día de hoy? Es la pregunta. ¿Será que ya después de 2000 años ya se volvieron viejitos, ya se jubilaron, ya se murieron? ¿Qué dice usted? Yo creo que si habían en aquel tiempo, todavía siguen viviendo en este tiempo. Pero hay gente que tiene esa mentalidad y dice, no, los demonios solo se movían en aquel tiempo. Qué bueno hubiera sido. Bueno, digamos que así fuera. Entonces el hombre tiene mucho más responsabilidad porque ¿a quién le va a echar la culpa? Porque si no hay demonios, y hoy, como dice aquel canto, se me olvidó cómo empieza, un día a la vez. Como dice aquel canto, que hoy el mundo está peor, cada día más. Ahora, vemos que es un conjunto de cosas. Es la naturaleza humana y es el mover satánico que opera en estos tiempos. Entonces, pero es importante ver, hermano, que el Señor les dio autoridad sobre los demonios. Es una de las cosas que el Señor les dio, autoridad para echar fuera demonios. Entonces, aquí ellos venían alegres, regocijados, pero ¿cuál era realmente la razón por la cual iban a sujetar los demonios? ¿Cuál era la causa por la cual iban a sujetar los demonios? Quiere decir que si usted va a hacer la obra evangelizadora, usted debe ir preparado para echar fuera demonios. La parábola del sembrador nos enseña que la primer parte del terreno donde se va a sembrar la semilla están las aves, que se roban la semilla. Entonces, ¿qué hay que hacer con esas aves que se comen la semilla que uno va a sembrar? Si no somos buenos sembradores, vamos a estar sembrando y vamos a estar sembrando y vamos a estar sembrando. ¿Y qué van a estar haciendo los cuervos que representan los demonios? Contentos. Contentos. Van a decir, sigue predicando, sigue predicando. ¿Por qué? Porque entre más semillas se le dé a un terreno y no produce, más maldición le cae. Entonces, mire qué delicado es para nosotros preparar el corazón de la gente o saber cuándo dar el mensaje de salvación. No se puede dar el mensaje de salvación en todo momento. Ahora que venía bajando del avión y estaba esperando recoger las maletas, venía un montón de gente, hermano. Y usted sabe que aquí en Austin hay gente bien rara, ¿verdad? Es la capital del mundo de música, ¿verdad? Entonces viene gente de todos los cortes de pelo, de todos los estilos de vestir. Terrible, hermano,
terrible. Y yo los miraba, hermano, de un lado para otro, de un lado para otro. Y entonces se me vino la parábola del sembrador a mi mente. Porque dije, sería una buena ocasión para irles a predicar ahorita la palabra a estos. Pero se me vino la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador aparece los espinos. Y los espinos dice que en una parte dice las preocupaciones, los placeres de la vida, ¿verdad? Entonces, si yo me pongo ahí a evangelizar, ¿será que me van a prestar atención? ¿En qué está pensando la gente en ese momento? En que lo va a dejar el avión, en que los vienen a recoger. Eso sería un desperdicio. Yo me puse a pensar, digo, si yo me pongo a evangelizar aquí, solo que sea muy de Dios, definitivamente. Que yo vaya con una palabra directa de Dios para descubrirle su corazón y su vida como el Señor llegaba, ¿verdad? Pero le digo, mire, le voy a hablar del amor de Dios. Quítese de ahí, yo tengo mis cosas que hacer. O sea, hasta provoco que le agarre más enojo a Dios, ¿verdad? Decir, ¿qué Dios ni qué nada? Yo ahorita quiero ver cómo llego al lugar donde voy. Y peor si le pasó las mías, que no llegaron mis maletas. Imagínense, todavía peor. Me pongo a hablar ahí a alguien que no llegaron sus maletas. Deja de estarme hablando, yo necesito mis maletas ahorita. No. Entonces, es importante, hermano, saber cuándo sembrar, en qué momento sembrar, ¿verdad? No es siempre propicio poder sembrar. Yo sé que hay un anhelo a veces de hablarle uno a todo el mundo, pero si queremos ser buenos sembradores, lo primero que tenemos que hacer es tomar autoridad sobre el mundo espiritual. Por eso es importante orar, clamar, declarar autoridad del Señor al lugar donde vamos a ir. Antes de entrar a una casa, antes de entrar a un apartamento, usted tiene que echar fuera todo demonio que esté dentro. Porque si no, lo único que va a ser sembrar la semilla. ¿Y qué va a pasar? Usted va a querer estar hablando y los muchachitos van a estar pasando ahí en medio de la sala y entonces usted va a estar, y fíjese que Dios le llama, sí, perdón, muchacho, deja de estar molestando, sí, perdóneme, sí es que Jesús, muchacho. O sea, tenemos que tomar autoridad sobre los demonios. Otra cosa, hay enfermedades que son producidas por los demonios. Entonces, las enfermedades que son producidas por los demonios, ¿qué hay que hacer para que la enfermedad se vaya? Imagínense que estamos ministrando sanidad, pero ahí está el demonio de enfermedad. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se va a sanar la persona? No. Porque no es una enfermedad normal física, sino es un espíritu que está provocando esa enfermedad. Entonces, eso era lo que les daba alegría a los discípulos que fueron. Ahora, es interesante ver que dice aquí que fueron discípulos, no solo apóstoles. Eso quiere decir que todos aquellos que son discípulos tienen la autoridad para echar fuera demonios. Tienen la autoridad para ir a hacer la obra de Dios. Tienen la autoridad para bautizar en agua. Y eso tengo respaldo bíblico. ¿Quién bautizó a Saulo de Tarso? Un discípulo llamado Ananías. Él no era el pastor de la iglesia, él no era el apóstol Pedro, ni Juan, ni nada de eso. Él era un discípulo. Ahora, hubo una vez un pastor
que tenía una iglesia muy chiquita, muy chiquita. Y que él se sintió fracasado porque la gente no se convertía. Muy poquitos los miembros que tenía. Y de repente se convierte un niño. Bueno, por lo menos, peor es nada, dijo. Ajá. Peor es nada. Pero ese niño creció para ser uno de los predicadores más grandes que ha tenido el cuerpo de Cristo. Entonces, uno nunca sabe realmente el impacto que va a hacer en una persona. Y qué esa persona va a llegar a ser en Dios. De repente tú te vas a encontrar con un Saulo, pero que después va a ser Pablo. Porque ¿quién le podía predicar a Saulo? ¿Quién le podía predicar a Saulo? Pero mire qué tan fácil llegó Ananías. Ajá. ¿A quién le abría la puerta a Saulo? A nadie. Es más, cuando viene el Señor y se le presenta en el camino de Damasco y le dice, vete allá a Damasco y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Y llega a la casa donde le dijeron, y estando en la casa donde estaba, dice que tuvo una visión. Y la visión que tuvo fue que iba a llegar un hombre llamado Ananías a ponerle las manos. Y ahí estaba Saulo, hermano, sin comer, ciego. Y recuérdese que él era un hombre muy importante. Y sin duda llegaban a tocarle la puerta. Señor Saulo, ¿quién es? Un nombre ahí cualquiera, ¿verdad? Déjeme entrar. No. ¿Por qué? Porque él esperaba a un Ananías nada más. Solo un Ananías tenía el derecho de entrar ahí. Ahora, fíjese qué tremendo. Ahora, eso nos da a nosotros una responsabilidad muy fuerte, ¿sabe por qué? Porque hay gente que solo a ti te va a abrir la puerta. Pero ¿qué hacemos a veces nosotros? Vaya usted, hermanito, porque usted sabe más que yo. Pero es a ti a quien te están esperando. Porque no es, mira, no es ni el mucho mensaje. ¿Qué discurso le dio Ananías, hermano, a Saulo? ¿Qué discurso le dio? ¿Sabe cuál fue el discurso de Ananías para Saulo? El Señor te sana. Le puso las manos y sanó. Mire, no es el mucho palabrerío y cómo le entro aquí, cómo le entro allá. Dios ya prepara a la gente cuando hay una preparación espiritual. Dios prepara todo lo demás. Entonces, dijo alguien por ahí, hoy en día un predicador predica 1000 mensajes y se convierte uno. Hoy en día un predicador predica 5000 mensajes y se convierte uno. Pedro predicaba un mensaje y se convertían 5000. ¿Qué era la diferencia? La oración. La oración. Usted debe de estar lleno del Espíritu de Dios. Usted debe de ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿En dónde recibió Ananías la revelación? En su relación con Dios. Mire, ahí estaba orando, ¿verdad que sí? El Señor le hablaba y Ananías le hablaba y Dios le hablaba y Ananías hablaba, respondía. Oración.
Entonces necesitamos saber que los demonios no tienen derecho a detener la obra que vamos a ir a hacer. Porque van a haber demonios que se nos van a interponer para que nosotros podamos hacer la obra. Vamos al libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos nosotros vamos a ver, por ejemplo, déjeme... Usted que sabe mucha Biblia, me ayuda a buscar donde Pablo se enfrenta a Barjesús. Cuando va a buscar a Sergio Pablo. ¿Alguien ha leído eso por lo menos, no? ¿O le estoy hablando en chino? Aquí está, Hechos capítulo 13. Gracias por... ¿Ya lo tiene? ¿Vuelve a decir la cita cuál es? 13:6. Bueno, gloria a Dios, qué bueno, gracias por tu apoyo. Mira lo que dice aquí. Dice, después de haber recorrido todas las islas hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Mira qué tremendo. Este procónsul era un hombre muy, muy importante. Ya su corazón estaba preparado por Dios. Él mismo invitó a Bernabé y a Pablo para que llegaran a predicar la palabra de Dios a su vida. ¿Cuánta gente estará así ya? ¿Pero qué pasó? Qué casualidad que ese mismo día lo llega a visitar un brujo. ¿Qué hace usted? Si llega a hablarle a una persona y hay un brujo ahí. Dice, no, pues este hijo del diablo ya es de plano, el otro también es hijo del diablo, por eso andan juntos. Mira, era fácil para Bernabé y para Paulo decir simplemente, no, pues Señor, te lo ganaron, mira, este se adelantó. ¿Se da cuenta que el enemigo siempre llega antes? ¿Qué pasa si Pablo y Bernabé no usan el poder de Dios? ¿Qué pasa si Pablo y Bernabé solo llegan a quererlo convencer? A decir, no, pues mira, es que te conviene, hombre. Porque lo que este brujo te ofrece, fíjate que son mentiras. ¿Será que lo que los brujos ofrecen son mentiras?
o serán verdades? ¿Será que los brujos no tienen poder? ¿Tendrán poder para sanar? Entonces, si usted llega a un lugar donde hay poderes sanadores de parte del enemigo, ¿qué va a tener que hacer? A decirle, no, 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 eso es mentira, hombre. Es que eso de estar leyendo horóscopos, no, mejor lee la Biblia. Pero va a decir, pero si es que se me han cumplido los horóscopos. O sea, tenemos que entrar a una realidad, hermano. ¿Sabe cuál es el problema del cristianismo el día de hoy? Que quiere negar el poder de Dios. Pero ¿qué dijo Pablo? Nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Nosotros no ignoramos las fortalezas de Satanás. Nosotros no ignoramos las armas de Satanás. Pero dice, pero nuestras armas son más poderosas todavía. Entonces no podemos cerrar los ojos a decir, no, es que eso del diablo, eso no es cierto. No, es una realidad. Es una realidad. Ahora, dice aquí, mire, que este Sergio Paulo invitó a Bernabé y a Saulo para oír la palabra de Dios. Verso 8 dice, pero Elimas, el mago, pues así se traduce el nombre de Bar Jesús. ¿Verdad? ¿Qué hacía? Se les oponía tratando de desviar la fe al procónsul. O sea, hubo una confrontación espiritual ahí. Tú tienes que estar preparado para que hayan confrontaciones espirituales, hermano. Así que ve preparándote porque esto es tremendo porque tú estás incursionando en el mundo donde Satanás gobierna, las tinieblas. Entonces no es fácil. Es un territorio tomado por el enemigo. Aún el mismo Señor lo dijo, yo me voy porque el príncipe de este mundo viene y yo nada tengo que ver con él. Entonces, ¿qué hacía este mago? ¿Qué hacía este brujo? A saber qué encanto le estaba haciendo ahí. Como dicen por ahí, no sé si es cierto, solamente es una leyenda, pero tienen unas verdades. Que llegó un hombre a la India y usted sabe que esos allá se ponen así a volar, ¿verdad? Con las piernas cruzadas y sus cosas así que hacen y ahí estaban flotando los sacerdotes paganos. Y llegó un misionero cristiano a predicar el evangelio. Y le dijeron, bueno, ¿y tu Dios tiene poder? Porque mira, el Dios de ese tiene poder para levantar. ¿Tiene poder tu Dios para levantarte de ti también? Como lo levanta Él. ¿Hace tu Dios eso también? Y dice, bueno, mi Dios puede hacer eso, pero voy a hacer otra cosa mejor. Dijo, y en el nombre de Jesús te caes ahorita. Y se dio un platanazo el otro. O sea, no vamos a ir a hacer competencia. No vamos a ir a hacer competencia. No vamos a querer ir a hacer lo que los demás están haciendo. Vamos a hacer lo que los demás no pueden hacer. ¿Verdad? Entonces, vemos que hay oposición, ¿verdad? Y oposición fuerte. Usted va a entrar a casas, fíjese, a lugares, a colonias, a ciudades que han sido dedicadas a potestades espirituales. Hace unos años atrás, por ejemplo, Haití,
fue consagrada a Satanás. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que cuando sucedió el terremoto en Haití, ¿cuántas personas murieron en Haití? ¿Alguien se recuerda? Pero fueron cientos de miles de personas que murieron. Entonces se levantó un predicador y dijo, ese país está bajo juicio y está bajo maldición porque entregaron esa nación a Satanás. ¿Y sabe qué hizo la prensa? Criticar a ese predicador por lo que había dicho. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que muchos que se llaman ministros también dijeron, ¿cómo se atreve a decir eso? Entonces usted debe de saber que sí hay una batalla espiritual. Esta es una batalla espiritual. Usted se va a encontrar con que hay alguien que está interesado en oír, pero hay otro que le está molestando ahí. ¿Se ha encontrado con gente así? Fastidiando. ¿Qué hay que hacer ahí? Tomar autoridad espiritual. Claro, no les va a aplicar la misma dosis de medicina que Pablo aplicó aquí, a todos, ¿verdad? Pero mire lo que dice aquí en el verso 9, dice, entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él. ¿Cómo estaba Pablo hoy? Ahora, fíjese que aquí como que le cambiaron nombre, ¿no? O sea, aquí ya salió el ser, el ministro celestial. Yo quiero decirte, en ti tiene que haber una transformación. En ti tiene que haber una transformación. Tiene que salir ese ministro. Y eso se tiene que manifestar. Una cosa es en tu vida secular, una cosa es cuando estás trabajando, y otra cosa es cuando ya tú estás operando bajo la unción de Dios. Tu vida ahí es transformada, es cambiada. Ahora, dice que lleno del Espíritu Santo, fijando sus ojos en él, dijo, tú, hijo del diablo, que estás lleno de engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego. Mire qué tremendo. Y no verás el sol por algún tiempo. Mire, tuvo todavía misericordia. Pues, mire, hay que saber la autoridad que tenemos. Porque a veces nosotros podemos, por nuestra inmadurez, abusar de la autoridad que tenemos. Fíjese que tiene que ser un celo controlado por un hombre o una mujer que ha alcanzado madurez y equilibrio. Si usted hubiera tenido la autoridad y el poder aquí, ¿cómo hubiera dejado a ese hombre? ¿Ah? Lo deja ciego, pero se lo olvida decir por algún tiempo. ¿Y cómo hubiera quedado? Porque fíjese que en el mundo espiritual, hermano, es tremendo. Es tremendo. Y usted debe de saber que si se va a mover en esas situaciones, usted debe de estar bajo autoridad también. Usted debe de aceptar la autoridad de otros sobre su vida. Porque cuando se dice una palabra, un siervo de Dios declara una palabra, hay consecuencias. Yo no sé si usted se recuerda o estuvo en una reunión que vino un siervo de Dios
Estuvo allá en la Riverside y me pasa a mí al frente, me dice, levanta las manos, y ahí me hizo que levantara las manos. Y de ahí se baja y se va, y me deja con las manos para arriba. Todavía estuviera yo con las manos para arriba allá, hermano. ¿Por qué? Porque yo he entendido lo que es la autoridad. O sea, no es que él sea mi autoridad, pero en ese momento yo le delegué autoridad y él actuó bajo la autoridad que yo le había delegado y me dijo, levanta las manos. Y yo no iba a bajar las manos hasta que él me dijera que las bajara. No soy tonto. Tenemos que aprender obediencia. Porque ¿qué va a pasar? Si usted no vive una vida de obediencia y de sujeción, ¿va a poder tener dominio sobre los demonios? ¿Será que los demonios van a estar obedientes a su voz? No. Por eso usted necesita, obviamente, usted necesita tener un corazón obediente y sujeto. ¿Quién es su autoridad? ¿Quién es su autoridad? Porque si usted no tiene autoridad, ¿se recuerda aquel centurión que fue a buscar la sanidad de su siervo? Y le dijo, Señor, no necesitas ir a mi casa, solo di la palabra. Y el Señor se sorprendió. Dice, pero ¿por qué? Porque yo soy un hombre que está bajo autoridad. Y tengo hombres bajo mi autoridad. Y yo le digo a este, se va y se tiene que ir. Ven y tiene que venir. Entonces, mire qué importante es estar bajo autoridad. Bueno, entonces, debemos de saber, hermano, las limitaciones que tenemos en Dios, aun cuando vamos a operar en el mundo de las tinieblas. Hay gente que por no entender en esto, hermano, ¿sabe qué pasa? Se llena de orgullo y se siente autosuficiente. Ah, es que usted viera cuando yo predico los demonios tiemblan y se me sujetan. Qué bueno. ¿Y tú también tiemblas y te sujetas a tus autoridades? Sería la pregunta. Bueno. Entonces vemos aquí cómo, regresando al Evangelio de Lucas, en el capítulo número 8, verso 26. El Señor iba a ir a una tierra, iba a ir a un lugar, a liberar a un hombre, o mejor dicho, a dos hombres. Aquí dice un hombre, pero en otro evangelio habla que son realmente dos hombres. Entonces, en Lucas 8, dice que, verso 26, dice, navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Y cuando él bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna. Entonces, ¿cómo estaba? Desnudo. ¿Qué hace usted si mira a un hombre desnudo?
Permítanme ponerlo de esta manera, muchachos. ¿Qué harían ustedes si miran a una mujer desnuda? ¿O solo los hombres pueden ser poseídos? ¿Ah? O sea, son nada más inquietudes que quiero dejarlos en su corazón para que usted se examine. ¿Qué haría usted? ¿Taparse los ojos? ¿Cuál sería la actitud que usted debería de tomar? ¿Usted sabe que no es pecado ver a una mujer desnuda? Depende, ¿verdad? Pero ¿será que si ahorita pasa aquí una mujer desnuda, yo ya pequé porque la vi desnuda? ¿A, a qué quiero llegar con esto? Usted tiene que estar preparado para presentarse a situaciones así. Para presentarse a samaritanas que le van a venir a coquetear. ¿Sí o no? Para presentarse delante de Dalilas. Pero también hay Dalilos, ¿verdad? Y samaritanos, ¿verdad? Ahora, fíjese que este hombre dice, verso 27 dice, estaba poseído por demonios. Y mire las consecuencias. Mire, usted puede ver, hermano, cuando usted llega a un lugar, cuando usted va a un lugar, usted debe discernir qué ambiente hay espiritualmente. Y eso se manifiesta. No se necesita a veces ni mucho discernimiento, no va a usted creer que dice, wow, qué discernimiento el que tengo. No, no es así. No es así. Entonces dice, que no vivía en casa, sino en sepulcros. ¿Usted se animaría a ir a un cementerio a las 12 de la noche, solito? Ahora, tal vez sí se animaría a ir. Pero ¿qué haría si empieza a oír cadenas, aullidos, gritos? ¿Qué haría? ¿Por qué le hablo de esto? ¿Sabe? Porque nosotros estamos todavía, de alguna manera, tal vez, ministrados por espíritus demoníacos dentro de nosotros, o que nos asedian a nosotros. Yo me recuerdo que yo una vez estaba postrado, estaba orando ante Dios, y ahí el Señor me hizo que le pidiera perdón
y que renunciara a todas las películas de terror que yo había visto. ¿Será que es normal que un cristiano tenga temores? No. ¿Los tiene usted? ¿Qué tiene que hacer? Mire, es que no se trata nada más, bueno, y voy a preparar un mensajito y voy a ir con ese mensajito. Eso no le va a funcionar, hermano. Yo podría venir nada más a decirle los 4, los 7 pasos de evangelismo y decir, ya, si usted practica esto, ya con esto, ya usted, todo el que evangeliza, usted se convierte a Cristo. No. Si todavía no puede contra lo primero, fíjese, que son los espíritus. Porque no puede usted, óyeme, no puede usted llevar al sometimiento de Cristo a un alma si primero no ha sometido usted a los espíritus que tienen sujeto esa persona. Entonces el evangelizar empieza con una batalla contra los demonios. Los demonios tienen esa alma y usted llega y va a pelear por esa alma espiritualmente. Entonces, pero para eso, óigame bien, el enemigo sabe lo que usted va a hacer. El enemigo no es tonto. Ahora usted me dirá, pero es que el diablo no conoce mi pensamiento, no lee mis pensamientos. Hermano, pero si en su rostro usted deja de ver lo que hay dentro de usted. Mire, si los animalitos saben cuando usted tiene miedo, no lo podrán saber un demonio. Solo con un gesto ya. Bueno, si los demonios lo pasan estudiando todos los días a usted. ¿Para dónde mira? ¿Cómo mira? ¿Cómo? Pues el enemigo dice, este va a ir a trabajar ahorita. Este va a entrar a mi campo ahorita. ¿Por qué? Porque ya sabe lo que está haciendo, usted está leyendo la Biblia, usted está orando, usted está... Dice, ay, este se está preparando para ir a rescatar almas. Yo tengo que detenerlo. Se ha metido una mentalidad tan antibíblica hoy. Realmente el cristiano por no leer la Biblia acepta todo lo que le dicen. A veces hay personas que vienen y le vienen a preguntar consejo a uno y le preguntan, mire, ¿qué hago? Porque quiero hacer esto. ¿Y sabe cuál es la respuesta de muchos ministros? Dicen, si todo te va bien es que es la voluntad de Dios. ¿Será eso bíblico? ¿Qué pasó aquí? Mire lo que dice en Lucas 8:26. Dice, navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Ahora, verso 22, leamos el verso 22. Y uno de aquellos días entró en una barca con sus discípulos, Jesús, y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió. Estaba cansado. Y no solo estaba cansado, estaba recuperando fuerzas. Fíjese que yo he aprendido ahora que fui a predicar a México, salí, prediqué el domingo, lunes, o sea, llegué al Distrito Federal el domingo, el sábado. Llegué el sábado, el domingo predico, el lunes salgo para Michoacán,
Allá predico el lunes y martes. El miércoles vuelo para San Cristóbal, Las Casas. Ahí predico el miércoles. El jueves llego a Las Margaritas, en Chiapas. Ahí doy estudio en la mañana, unas 3 horas más o menos. En la noche predico. El viernes igual. Enseñanza de unas 3 horas en la mañana. En la noche predicación. El sábado enseñanza 3 horas otra vez en la mañana. En la noche, hermano, yo ya estaba cansado. Yo tomé el micrófono y dije, estoy cansado. O sea, físicamente. Físicamente. ¿Verdad? Y todavía me quedaba el domingo. Igual. Pero ya el último día diciendo, ¿qué me importa? O sea, voy a dar todo lo que tengo porque ya sé que es lo último, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué era lo que yo hacía? Lo que yo hacía era, porque tampoco casi no dormía. Entonces, a la hora, por ejemplo, de la alabanza y de todo eso, yo no me ponía a danzar. ¿Qué habrán pensado de mí? Este carnalote, no. Pero es que yo tenía que usar sabiduría. Entonces, pues, ya saben, me sentaba. Porque sabía que iba a estar parado ahí, predicando. Entonces, fíjese que aquí el Señor sabía lo que se iba a enfrentar. ¿Y qué hace? Se pone a dormir. Y entonces dice, verso 23, mientras ellos navegaban, él se durmió. Y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a anegarse y corrían peligro. Y oiga bien, dice, y llegándose a él, le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Mire, eran pescadores. ¿Será que no estaban acostumbrados ellos a las tormentas esas? ¿Y cuántas veces habían salido de esas tormentas? Pues la evidencia es que estaban ahí todavía vivos. Pero ahora ellos entendieron que esta tormenta no era normal. Ahora entendieron que esta tormenta humanamente no podían ellos vencerla. Porque no era normal la tormenta. Les contaba yo a los hermanos allá una experiencia que tuvimos en Margarita, Chiapas. Hace unos años hicimos una campaña en el gimnasio, un salón de allá. Y íbamos a tener la campaña, creo que era a las 6 que empezaba la campaña o a las 7, no me recuerdo a qué hora se empezaba la campaña. Creo que a las 6 era, porque todavía estaba un poquito claro. Sí, era a las 6. Y a las 5:30, nosotros llegamos, andábamos con los evangelizando, pero dijimos vamos a preparar todo y ya los hermanos de la música estaban ya adentro y ya estaban arreglando todo, el auditorio donde iba a haber la campaña. Y a las 5:30, hermano, el cielo se cierra totalmente negro. Negro, hermano. Pero yo veía esas nubes y de veras yo veía demonios en esas nubes, hermano. Literalmente. Yo veía potestades en esas nubes. Y el cielo se oscureció y se deja venir una tormenta terrible. Yo dije, Señor, la gente ya no va a venir. ¿Qué hacemos? Tanto trabajo, tanta preparación y no va a venir la gente. Porque va a haber oposición, hermano. Y mire que el diablo toma dominio de las potestades y de las situaciones. ¿Cuántas campañas hemos hecho nosotros donde no haya llovido?
Si hacemos las cuentas de las que hemos hecho sin lluvia y las que hemos hecho con lluvia, ¿cuáles ganan? Y entonces yo le dije a los hermanos, hermanos, hagamos un círculo y oremos y tomamos autoridad y reprendamos. No se me olvide esa experiencia. Y empezamos a orar y empezamos a reprender y empezamos, hermano, a tomar autoridad sobre esa tormenta. Y todavía estaba lloviendo y el Señor me dijo, ya está hecho. Y le dije a los hermanos, hermanos, ya está hecho. Y en cuestión de minutos, el cielo se aclaró. Aquí hay hermanos que estuvieron ahí. Pero ¿qué hubiera pasado si decimos, bueno, pues, no era la voluntad que se hiciera la campaña, ¿verdad? Bueno. O como dicen muchos cristianos, gloria a Dios, vamos a dormirnos. Que no hay culto, gloria a Dios. Mire, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Dice que se levanta una tormenta. En el verso 24 llegan con Jesús y lo despiertan, le dice el Señor, perecemos. Y él levantándose reprendió al viento y a las olas embravecidas. Estábamos haciendo otra campaña en otra escuela, allá en el sur. Y estaban predicando, yo veía las nubes, hermano. ¿Sabe qué hice yo? Yo me salí de la carpa y empecé a detener. Y no te vienes, y no te vienes, y no te vienes, y no te vienes, y no te vienes. Terminaron, predicaron, ministraron, pero me llaman a orar al púlpito para despedir la reunión. ¿Y qué pasó? Y ya gracias a Dios la actividad ya había terminado. Pero yo sentí literalmente, hermano, cómo podía estar deteniendo esa lluvia, que no se dejara venir. Y cuando agarro el micrófono y empiezo a orar, ¿qué sucedió? Empieza el viento a levantar la carpa. Hermano, esto es real. Tenemos autoridad para detener potestades. Incluso esa vez un poste le cayó a un niño de una persona que era invitada. Digo yo, ¿por qué no le cayó a uno de los nuestros? Pero mire cómo el enemigo siempre, porque usted sabe cómo es la situación aquí. Dije, Señor, ahora una persona inconversa se va a aprovechar de nosotros. Y me llaman, hermano, ¿qué hacemos con este niño? Porque se lo llevaron al hospital ahorita. Les dije yo, dile a la mamá que no se preocupe, nosotros le vamos a pagar los gastos médicos. Y de ahí me llaman y me dicen, hermano, no se preocupe porque el niño tenía seguro médico. Pero le abrieron, creo que le abrieron la cabeza, ¿verdad? El palo que le cayó encima. Mire, el enemigo usa situaciones. Y esto que le estoy contando son experiencias que hemos vivido nosotros. Pero hay siervos de Dios que han contado y que han vivido experiencias, hermano, tremendas en cuanto a la lluvia. Porque Satanás sabe que usar el agua contra un cristiano es efectivo. Porque los cristianos se sienten que son de azúcar.
Sí, yo miro, hermano, los partidos de fútbol americano, yo miro los partidos de soccer, está lloviendo, y ellos tranquilos. Pero se anuncia una actividad cristiana, ¿y qué pasa? Entonces, nosotros debemos de saber que tenemos autoridad, mire, no solo para echar demonios nada más, que los demonios no solamente se mueven en las personas, sino que se mueven en las circunstancias naturales. O sea, tampoco de estar reprendiendo, ay Señor, no me quiero mojar yo, y reprendo la lluvia y que se vaya esta lluvia. No, tampoco. Agarra un paraguas ¿por qué? Porque necesitamos la lluvia. O sea, no vamos a manejar las circunstancias o querer manejar las circunstancias a nuestra conveniencia nada más. No. Si es de que te mojes tú, pues mójate. ¿Verdad? Si es de que te mojes tú. ¿Verdad? ¿Verdad? Está contento por ahí alguien. Está silbando. Bueno. Entonces, dice aquí que el verso 24 dice, y él levantándose, ¿qué hizo? Reprendió al viento y a las olas embravecidas. Reprendió. Tomó autoridad. Es lo que debemos de hacer nosotros. Nosotros debemos de tomar autoridad. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Usted debe ser de un espíritu guerrero. Usted debe ser de un espíritu como el caballo, dice la Biblia. ¿Sí o no? Dice que el caballo huele la guerra. ¿Y qué hace? Se emociona, hermano. ¿Sí? Dice que cuando oye el sonar de la espada, se llena de adrenalina. Si usted va a trabajar en esta área, hermano, usted no puede ser de un espíritu que rápido las circunstancias lo apagan. Usted debe de ser de un pensamiento positivo. Ay, pero es que hay mucho frío. Y mejor, la gente no fue a trabajar, va a estar encerrada en su casa, podemos irla a visitar. Eso es ser positivo. Amén. O sea, no ver nuestro beneficio, sino ver el beneficio de poder hacer la obra de Dios. Entonces, va a haber oposición. Cuando tú quieras ir a hacer la obra de Dios, vas a encontrarte oposición. ¿Cuál es el arma que tienes que usar? La autoridad. En todo esto, es autoridad. ¿Por qué? Porque son confrontaciones de reinos. Son confrontaciones de reinos. Entonces, ¿quién es el que tiene más autoridad? Es el que va a ganar. Una vez se me acercó una hermana y me dice, hermano, qué tremendo, yo me siento toda afligida y atribulada. ¿Por qué le digo yo? Porque cuando me subí hoy a un ascensor, había una satánica y me miró con una mirada. Le dije, ¿qué? ¿Por qué no te la quedaste viendo? Ay, hermano, es que a saber qué conjuro me estaba echando. El echar fuera demonios, hermano, óigame, el echar fuera demonios se ha malentendido y se han llevado a extremos. Por ejemplo, a veces el endemoniado toma ciertas posiciones
toma mucha fuerza, se vuelve muy violento. Pero a veces se llegan a extremos, a veces hay que sujetarlos, ¿verdad? Hay que agarrarlos fuerte, ¿verdad? Usando la autoridad del Señor, porque si no usa la autoridad del Señor, hermano, te da un manotazo y te noquea. Pero usando tu fuerza en la autoridad del Señor, vas a poder sujetarlo. Sucedió, y esto es real, esto es verídico, en una iglesia que estaban liberando a una persona. Pero en esa iglesia tenían la forma de liberar, y era que ponían en ayuno a los endemoniados. Los amarraban y los tenían en ayuno, no les daban comida. Y a veces no les daban agua. Y sucedió el caso que una vez una persona, por tenerla en esa posición, se murió. Y fue una situación muy, muy, muy difícil para la iglesia. Uno de los pastores de esa iglesia tuvo que ir a la cárcel. O sea, tuvo que asumir la responsabilidad ante la ley. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque no vemos esas prácticas aquí. ¿Verdad? O sea, no es que no funcionen las prácticas, esas. Porque sea como sea, en cierto momento el Espíritu de Dios da la autoridad y los demonios se van. Pero mejor vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, cómo se hace. ¿Verdad? ¿Quién realmente debe de ayunar? Porque si es de poner en ayuno a los endemoniados, que los traigan todos los endemoniados y gloria a Dios. Pero no es así, ¿verdad? No es así. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Vemos que el enemigo se levantó para detenerlo, para que no llegara la persona que Dios le había dicho que tenía que ir. O sea, tú tienes que estar preparado. De repente van a suceder cosas, ¿verdad?, que hasta trágicas pueden ser, para detenerte, para que tú no vayas a hacer la obra de Dios. De repente, cuando tú vas a querer ir, se te enferma un familiar. De repente, una llanta desinflada. De repente que el carro no quiso arrancar, por no ir más allá, ¿verdad?, de otras cosas que pueden suceder. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Nada de eso debe de detenerte para hacer la obra de Dios. Nada de eso debe de detenerte, ¿verdad? Entonces vemos aquí que el Señor toma autoridad. Dice, cesaron las olas embravecidas y sobrevino la calma. Entonces, en el verso 27 dice, cuando él bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios. Ya lo leímos, ¿verdad? Y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en casa, sino en los sepulcros. Y en otras porciones dice que lo tenían que amarrar con cadenas, ¿verdad?, y que se golpeaba a sí mismo, y que aún las cadenas dice que las rompía. O sea, era un terror, hermano. Imagínense, la gente ya ni a sus muertos iba a enterrar.
que ya se había apoderado de ese lugar. ¿Qué decía la gente de este hombre? ¿Decía la gente que estaba endemoniado? ¿Qué decía? Estaba loco. Estaba loco. Sucedió el caso de un siervo de Dios. Dios lo usaba tremendamente. Y una vez fue a un manicomio. Y pasando por una celda, pasó por una celda que tenía el número 8. Era el loco más loco de los locos. Le decían el loco de la celda número 8. Y él pasó por ahí, el Espíritu de Dios le habló que entrara a libertar a esa persona. No era que estaba loco, o sea, sí estaba loco, pero era una posesión demoníaca que tenía. Es un testimonio que salió hasta en libros y todo el asunto, ¿verdad? Fue un impacto para aún la gente inconversa ver el milagro que Dios hizo a través de eso. ¿Qué fue? Una liberación. Una liberación. Es que la mayoría, mire, yo pienso que más del 50% de los problemas del cristiano y del mundo, mucho más, no quiero ser muy exagerado, pero por lo menos más de la mitad, digamos, se arreglarían con liberaciones demoníacas. Así de fácil. Por lo menos ya estaríamos más de un 50% libres de muchas cosas. Ahora, dice en el verso 28, dice que al ver a Jesús gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Yo quiero decirle que usted ha sido llamado para atormentar al enemigo. El enemigo, si usted está lleno de la unción de Dios y lleno del poder de Dios, sufre. Vino el Señor y estos que estaban atormentados. ¿Y por qué los venía a atormentar? Porque les estaba diciendo que tenían que salir de ese hombre. Mire, los demonios están tranquilos, hermano. Viviendo en un cuerpo. Ahora dice, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia, y a pesar de todo rompía las ataduras y era impelido por los demonios, por el demonio a los desiertos. Entonces fíjese que Jesús dice que le decía que saliera del hombre, en el verso 29. ¿Cuántas veces Jesús tuvo que decirle a los demonios que salieran? ¿Una vez nada más? Ahora, ¿tenía autoridad Jesús para echar fuera demonios solo con una vez que dijera? ¿Y cuántas veces les dijo a estos demonios que salieran? Varias veces. Varias veces. Eso nos habla de una batalla. Luego dice el verso 30, entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión. Una legión estaba compuesta más o menos entre 4,000 a 7,000 soldados. Usted se puede imaginar, ese hombre parecía un hormiguero, hermano, lleno de demonios. Dice, nos llamamos legión porque somos muchos. Muchos habíamos entrado en él, dice.
y le rogaba que no los ordenara irse al abismo. Verso 32 dice, y había una piara de muchos cerdos paciendo ahí en el monte, y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos, y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la piara se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Entonces, vemos en el verso 38, dice, pero el hombre de quien habían salido los demonios, vamos a ver, no, verso 35, perdón. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, y se llenaron de temor. Mire, fue una transformación instantánea. A eso Dios nos ha llamado cuando nos ha dado autoridad sobre los demonios. ¿Cómo puede usted predicarle a una persona endemoniada? ¿Se podrá? ¿Se podrá presentar el plan de salvación a una persona endemoniada? No, necesitamos nosotros tomar autoridad. Usted tiene que liberar primero. Son las aves del camino, tiene que echarlas fuera. Ese es el punto hoy. Tiene que tomar a usted autoridad sobre los demonios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, regresando a Lucas capítulo 10. Verso 17 dice, los 70 o 72, como usted quiera, porque algunas versiones dicen 70, otras 72, dice, regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del maligno, y nada os hará daño. Porque habla de serpientes y escorpiones, que son diferentes géneros demoníacos o satánicos. Hay diferentes. La serpiente no opera igual que los escorpiones. ¿En dónde está el veneno en la serpiente? ¿Y en los escorpiones? Hay que tener cuidado. Hay que saber que hay serpientes y que hay escorpiones, ¿verdad? No siempre se va a operar de la misma manera. Entonces usted debe de saber cómo agarrar. No se agarra de la misma manera una serpiente que un escorpión. No se trabaja igual. Se trabaja diferente. Entonces dice aquí que Él, sea como sea, nos ha dado poder sobre todo poder del enemigo. Usted me pregunta, hermano, ¿y cuántos poderes hay? No importa. Lo que sí debemos de saber es que cualquier poder tenemos autoridad. A eso hemos sido llamados, ¿verdad? A eso usted ha sido llamado. Pero este demonio es rojo y aquel es negro. A los dos, pues los dos se van. Punto. Pero es que este le echó uno que practica magia negra y el otro uno que practica magia blanca. ¿Y qué importa? Vámonos parejo. Demonio es demonio. No hay blancos
ni negros, ni rojos, todos son del mismo color, ¿verdad? Desagradables. ¿Verdad? Bueno, entonces, vemos ahí, hermano, qué importante es realmente que nosotros entendamos, si vamos a trabajar en esta área, no podemos ir solamente con intelecto, no podemos ir solamente con consejos, no podemos ir solamente a decirle, mira, es que le conviene, hombre. ¿Tú crees que tus convencimientos van a ser más grandes que los convencimientos que Satanás les puede dar a ellos? Mira, si Satanás engañó la tercera parte de los ángeles del cielo, ¿qué les ofrecería? ¿Tú crees que tus argumentos van a ser mejores que los que él ha operado? No. Si todavía esos argumentos tienen validez en muchos cristianos todavía, por eso es que no se afirman en Dios. No digamos los que están en el mundo. Necesitamos entonces saber, hermano, a lo que hemos sido llamados. Usted va a tener, mire, si usted entra en esta área de trabajo, usted va a tener batallas espirituales personales. Y no es para que se asuste. No es para que se asuste. Usted va a oír, usted va a ver, usted va a sentir presencias demoníacas cerca de usted. Sobre su vida, sobre su familia. ¿Qué va a hacer? Llamar a los pastores, pastores, vengan aquí y echarme una liberacioncita. No, te toca a ti. Te toca a ti. Claro, entendiendo, hermano, entendiendo, porque el diablo es tremendo. El diablo es tremendo. Tuvimos un retiro de varones allá en Galveston una vez, en un hotel. Y como a eso de no me recuerdo si era entre las 2 y las 4 de la mañana más o menos, estaba yo dormido y me desperté. Y cuando abro mis ojos, así al pie de mi cama, había un personaje parado. Yo me le quedé viendo, me puse a pensar, ¿este qué hace aquí? Y me puse a pensar, ¿qué hago yo aquí? Y entonces dije, pues él vive aquí, yo mañana me voy, ¿para qué lo voy a echar? Tengo que predicar mañana, no voy a gastar mis fuerzas en estarlo echando a este, si de todos modos al ratito va a regresar, tiene derechos aquí. ¿Qué hice yo? Solo miré y dije, me volví a dormir. De ahí me contaron unos hermanos que se les pasó a su cuarto. Y ahí pasaron ellos peleados con ese demonio toda la noche. ¿Por qué le digo esto? Porque no se trata nada más, hermano, de estar echando fuera demonios donde quiera que los miremos. Entendamos, este es su territorio. Ahora, cuando ya se trata de la salvación de las almas, tenemos que tomar autoridad. Eso lo debemos de entender.
Entonces no vamos a ir, hermano, a buscar a los centros de prostitución, a las cantinas, a los bares, a los nightclubs y meternos ahí, decir, demonios, te me vas. Y pasamos toda la mañana echando fuera demonios y dejamos bien limpio el lugar de demonios y en la noche venden tickets y ya está lleno otra vez. Si es su lugar. O sea, tenemos que ser sabios espiritualmente, cómo operar el poder de Dios. Ahora, van a haber consecuencias también. Porque el enemigo no se va a quedar quieto. Dice, me pisaste la cabeza, te muerdo el carcañal. ¿Verdad que eso es lo que está escrito? ¿Está usted dispuesto a que le muerdan el carcañal? Esa es la profecía, ¿no? Tú lo herirás en la cabeza, pero él te va a todavía morder el carcañal. Vamos al libro de los Hechos otra vez. Capítulo 16. Ya con esto vamos a ir terminando. Hechos 16. Verso 16. Dice, y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, ¿a dónde iban? Vaya. ¿Quieres tú ver el poder de Dios? ¿Dónde tienes que estar? Oración. No puedes tú, hermano, ser una persona que te conformes con ser un dominguero o que te conformes solamente con ir a las reuniones normales de una congregación. Tú tienes que buscar oración. Y aquí con nosotros no hay excusa. No importa dónde vivas, no importa dónde estés, hay un lugar cerca donde tú puedes orar en las madrugadas. Y es bueno que busques el orar juntamente con los demás. ¿Verdad que sí? O sea, hay una oración individual, esa es importantísima. Pero también hay una oración donde el Señor dijo, donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí voy a estar yo. Entonces no vayas a caer en el engaño del enemigo, decir, no hombre, aquí quédate en tu casa orando tú solito. No, necesitas esa oración, pero necesitas la otra también. ¿Por qué no dijo Pablo, no, mejor me quedo aquí en la casa orando? Sino dice que iban camino a la oración y dice, íbamos, o sea, iban varios, ¿verdad? Nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. El problema de esta palabra, él, también se puede traducir un. Yo más creo que esta, porque el diablo es mentiroso. Entonces, basado en lo que la Biblia dice que él es mentiroso, yo creo que más que decir que predicaban el camino de salvación, dice, predicaban un camino de salvación. ¿Por qué? Porque el diablo lo que dice son mentiras a medias. ¿Predicaban camino de salvación Pablo? Sí. ¿Predicaban un camino de salvación? No. El único. Entonces dice, y esto lo hacía, verso 18, esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo, que te pongas en ayuno y oración en este momento para que el demonio te salga. ¿Así le dijo?
Que todos los que están conmigo agarren unos lazos y lo amarren bien para que no se revuelque mucho. ¿Así dijo? ¿Qué dijo? Que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Mire, es que no hay que estar jugando con el diablo, hermano. Usted sabe que es tremendo. Hay muchos ministros que se ponen a preguntarle al diablo su pasado y su futuro. Sí, de veras. Y el diablo le gusta eso, hermano. Tener a los cristianos bien entretenidos. ¿Y por qué entraste? Claro, hay que saber por qué entró muchas veces. No, pues es que entré porque me golpearon. ¿Y de qué color fue la piedra que te... ¿Qué importa qué color? O sea, hay cosas que el enemigo lo quiere hacer a uno ser curioso para llegar a no ser liberado. Aquí Pablo discernió, es un espíritu de adivinación, ya me fastidiaste, me sigues todos los días, estás estorbando el trabajo de Dios, se volteó y lo echó fuera. Pero, ¿qué pasó? Dice, verso 19, pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrestaron hasta la plaza ante las autoridades, y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una, mire hermano, los estaban linchando contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas, y después de darles muchos azotes los echaron en la cárcel, ordenándole al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esta orden, los echó en el calabozo interior y los aseguró sus pies con el cepo. Estos no nada más que dijeron, miren, nos los vamos a llevar presos y los vamos a tomar información, ¿cómo se dice? Declaración. No. Los trataron, hermano, como criminales. ¿Estás tú dispuesto a eso? Ay, hermano, pues. Todo estaba muy bien, eso de echar fuera demonios, qué bonito. Pero van a haber consecuencias. Mira, por eso tú debes de saber que Satanás quiere destruir a los siervos de Dios. ¿Eres tú un siervo de Dios? Satanás te quiere destruir. Y no está jugando. Satanás te quiere matar. Y no está jugando. Si no lo ha hecho, es porque hay alguna protección todavía sobre tu vida. Y si tú te has metido, óyeme, a echar fuera demonios, y te descuidas y te deslizas en el camino del Señor, uy, hermano. ¿Sabes qué le pasa a un policía que lo agarra y lo mete preso? ¿Tú crees que los tratan igual que los demás presos? Yo he conocido a mucha gente. Que ha estado sirviéndole a Dios y no se ha guardado y no se ha mantenido. ¿Y qué ha pasado? El enemigo los ha agarrado y los ha destruido terriblemente. Esto es algo que tú debes de estar consciente. Y ya para terminar, vamos a oír un canto. Ya algunos
Oye este canto, hermano. Súbele volumen. Hoy yo quiero contarles la historia más sencilla de un hombre que en su vida Benito se llamó. Era muy elocuente, predicaba la Biblia con grandes maravillas, lo respaldaba Dios. En muchas ocasiones le oí hablar del Calvario y las almas llorando recibían al Señor. En lugares lejanos venían para escucharle, era muy apreciado como un santo varón. Un día le dio la espalda al mensaje de Cristo y el hermano Benito al pecado volvió. Los hermanos lloraron, la iglesia hizo vigilia y toda su familia oraron por su bien. Al cabo de algún tiempo volvió a reconciliarse y Dios empezó a usarle como aquella otra vez. Pero ahora que ha salido de la trampa del diablo, salió con el resabio de pararse y caer. Por eso, amado hermano, resistid al maligno, con la ayuda de Cristo, sé que lo vencerás. No permitas que nada dañe tu testimonio y pierdas en el cielo tan sublime heredad. El hermano Benito volvió a caer de nuevo, dándole rienda suelta al vicio y al placer. Tal vez lo hizo pensando, algún día busco el cielo, pero no se dio cuenta que Dios le apartó de él. Cuando quiso buscarle, como era su costumbre, resultó que la nube del juicio lo envolvió. Y entre más imploraba al cielo en su lamento, encontraba, por cierto, mayor condenación. Buscaba a Jesucristo en ayuno y vigilia, pero el Dios de la Biblia ya no le respondió. Y fue tanta la angustia ante el cielo cerrado, que su mismo pecado lo echó a la perdición. Salió una mañanita al solar de su casa, usando como gasa su mismo cinturón, llevándoselo al cuello de la raíz de un árbol. Benito, nuestro hermano, como Judas se ahorcó. Por eso, amado hermano, resistid al maligno, con la ayuda de Cristo, sé que lo vencerás. No permitas que nada dañe tu testimonio y pierdas en el cielo tan sublime heredad. Esa es una historia real de un evangelista. Dios lo usó con muchos milagros. Muchas personas aceptaron a Cristo a través de él. Pero ¿qué pasó?
no limpió su corazón, no buscó ministración. ¿Y qué pasó? Cayó. Y Dios lo restauró nuevamente. Porque Dios es un Dios de misericordias. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el hombre no entiende eso. Y dice, bueno, si caí una vez y me levanté, pues la de Sansón, ¿verdad? ¿Y qué terminó haciendo? Ahorcándose. Imagínense. Entonces, usted debe de entender, esto es de vida o muerte. Pero usted debe de creer que usted ha sido llamado a vencer. Si se guarda, si se consagra a Dios. Pongámonos de pie. Levántele sus manos al Señor, su corazón a Dios. Y si usted realmente se está preparando, usted va a buscar ser limpio, ser íntegro. Usted va a buscar el ya no ser lo que hasta el día de hoy es. Usted va a buscar el poder de Dios. No se puede hacer la obra sin el poder de Dios, sin la autoridad de Dios. Usted debe consagrarse, buscar al Señor en las madrugadas, en las vigilias. Por eso aún sus amistades, usted tal vez va a tener que cambiar. Si usted tiene a alguien que en lugar de buscar a Dios lo aleja de Dios, aparte de esa persona. Delante de ti, cada vida. Tú estás preparando estos siervos y siervas que van a llevar tu evangelio, van a llevar tu palabra a muchos lugares, Señor. Por la obra poderosa que tú has hecho en sus vidas, Señor, y por la misericordia que tú has mostrado, es por esa misericordia, Señor, que queremos ir a hacer la misma obra nosotros. Que la unción, la gracia, la sabiduría, el poder tuyo, Señor, sean sobre cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. En la autoridad de Cristo Jesús. Que veamos, Señor, que nuestra lucha no es contra el hombre, nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores, huestes. Y que ya tú nos has dado el poder, Señor. Y que muchas veces podemos ser mordidos por la serpiente, pero estamos dispuestos a pagar las consecuencias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Te bendecimos.